Queridos oyentes, prepárense para una historia fascinante de superación y destinos cruzados que los mantendrá intrigados desde el primer momento. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal El Eco del Romance. Publicamos videos todos los días. Da like en el video en caso de que te guste esta historia y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy les traigo una historia que nos recuerda que la verdadera redención no siempre viene de quienes nos juzgaron, sino de aquellos corazones nobles que ven en nosotros lo que otros se niegan a mirar. Esta es la historia de una mujer rechazada por su propia sangre y de un hombre viudo que en la oscuridad de una noche tormentosa pronunció las palabras que cambiarían dos destinos para siempre. Si te gustan las historias de amor y redención, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos nuevos relatos todos los días. Deja tu me gusta si esta historia toca tu corazón. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos acompañas. El año de 1839 trajo consigo una primavera particularmente lluviosa en las tierras del Bajío. Las haciendas extendían sus campos de maíz y trigo hasta donde la vista alcanzaba, y entre ellas la hacienda Mendoza se erguía como un bastión de piedra y tradición, con sus muros blancos coronados de tejas rojas y sus establos llenos de ganado que pastaba en praderas infinitas. Leticia Navarro había conocido una vida relativamente cómoda hasta hace apenas unos meses. Su padre, don Hilario Navarro, era un comerciante de telas y especias respetado en el pueblo de San Lorenzo, un lugar pequeño pero próspero, donde todos se conocían y las apariencias lo eran todo. La casa de los Navarro, aunque modesta comparada con las grandes haciendas, tenía 2 pisos, un patio interior con un pozo de piedra labrada y una reputación inmaculada que don Hilario protegía con más fiereza que a su propio oro. Leticia era la segunda de 3 hijas. Su hermana mayor, Beatriz, ya estaba casada con el hijo del notario del pueblo. Su hermana menor, Celia, apenas tenía 14 años y aún jugaba con muñecas de trapo en el patio. Leticia, con sus 22 años, poseía esa belleza serena de las mujeres que no necesitan adornos, cabello castaño oscuro que caía en ondas naturales hasta la mitad de su espalda, ojos color miel que reflejaban una inteligencia tranquila y una sonrisa que aparecía con timidez, pero iluminaba su rostro entero. Durante meses había sido cortejada por Diego Castañeda, el hijo de una familia acomodada que tenía propiedades en 3 pueblos vecinos. Diego era apuesto de palabras dulces y promesas abundantes. Llegaba a la casa de los Navarro con flores silvestres, recitaba versos que decía haber escrito para ella y besaba la mano de Leticia con una reverencia que hacía suspirar a todas las mujeres del pueblo. Don Hilario había dado su bendición al cortejo. Veía en Diego un yerno apropiado, alguien que elevaría la posición de su familia. Doña Rosario, la madre de Leticia, ya bordaba manteles para el futuro ajuar. Todo parecía encaminarse hacia una boda que sería el evento social del año, pero Diego tenía la lengua de plata y el corazón de piedra. Una tarde de octubre, cuando las hojas comenzaban a tornarse doradas, Diego llevó a Leticia a caminar por el bosquecillo que bordeaba el arroyo al sur del pueblo. Era un lugar donde las parejas jóvenes iban a robar momentos de intimidad lejos de miradas vigilantes. Bajo la sombra de un sauce centenario, Diego le juró amor eterno. Le prometió que muy pronto hablaría formalmente con don Hilario para fijar la fecha de la boda. Le dijo que ella era la única mujer que había amado verdaderamente, la única con quien deseaba compartir su vida. Leticia, criada en la creencia de que las promesas de matrimonio eran sagradas, de que un hombre de bien cumplía su palabra, cedió a sus caricias. Cedió creyendo que lo que compartían bajo aquel sauce era el preludio de una vida juntos.
el anticipo de noches legítimas que vendrían tras el sacramento. Pasaron las semanas y Diego dejó de aparecer con la frecuencia habitual. Cuando lo hacía, sus excusas eran vagas. Asuntos de negocios con su padre, problemas en las propiedades, viajes ineludibles. Leticia comenzó a sentir una inquietud que crecía en su pecho, pero se negaba a darle forma de sospecha. Fue en noviembre cuando Leticia descubrió que sus periodos habían cesado. Al principio intentó convencerse de que era el estrés, quizá una enfermedad pasajera, pero su cuerpo comenzó a cambiar de maneras que no podía ignorar: las náuseas matutinas, la sensibilidad en sus senos, el cansancio que la invadía sin razón aparente. Doña Rosario fue la primera en notar algo extraño. Una mañana, mientras desayunaban pan con miel, observó a su hija rechazar el chocolate caliente que siempre había sido su favorito. ¿Te encuentras bien, hija?, preguntó con esa intuición que solo las madres poseen. Leticia asintió demasiado rápido, forzó una sonrisa demasiado brillante, pero su madre la conocía. Esa misma tarde, mientras Leticia dormía una siesta inusual, doña Rosario entró a su habitación y observó las señales que había intentado ignorar. El vestido que últimamente le quedaba más ajustado en la cintura, el rostro ligeramente hinchado, el brillo particular en sus ojos. La confrontación fue inevitable. Doña Rosario cerró la puerta de la habitación y se sentó en la cama, junto a su hija. «Dime la verdad, Leticia, ¿estás esperando un hijo?» El mundo de Leticia se detuvo. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente brotaron. No pudo mentirle a su madre. Entre sollozos entrecortados, confesó todo: el sauce, las promesas de Diego, su convicción de que el matrimonio era inminente. Doña Rosario palideció y sus manos temblaron. El escándalo que esto representaba era inconmensurable. En un pueblo como San Lorenzo, donde la honra de una familia dependía de la virtud de sus mujeres, esto era una catástrofe. «Diego debe responder», dijo finalmente doña Rosario, su voz tensa como una cuerda a punto de romperse. «Irá a hablar con tu padre. Fijarán la fecha de inmediato». Pero cuando intentaron localizar a Diego, descubrieron que había partido del pueblo 3 días antes. Según contaban los sirvientes de su familia, había viajado a la gran ciudad con planes de establecerse allá indefinidamente. No había dejado fecha de regreso, no había dejado mensaje alguno para Leticia. La verdad cayó sobre ella con la fuerza de un derrumbe. Diego nunca había tenido intención de casarse con ella. Las promesas habían sido solo palabras vacías, herramientas para obtener lo que deseaba. Una vez satisfecho, había huido como el cobarde que era. Don Hilario se enteró esa misma noche. Doña Rosario no tuvo más opción que confesarle la situación a su esposo. El rugido de furia que salió de la garganta de don Hilario hizo temblar las paredes de la casa. Subió las escaleras como un toro enfurecido y entró a la habitación de Leticia sin siquiera llamar a la puerta. «Es verdad». Su voz era un trueno contenido. «¿Es verdad lo que tu madre me dice?» Leticia, de pie junto a la ventana, no pudo sostenerle la mirada. Su silencio fue respuesta suficiente. «Mírame cuando te hablo». Don Hilario nunca le había gritado así. Era un hombre de temperamento fuerte, pero justo, que había criado a sus hijas con firmeza, pero también con cariño. Esta furia era algo nuevo, algo terrible. «Sí, padre», susurró Leticia forzándose a levantar la vista. «Es verdad. ¿Y ese cobarde? ¿Dónde está ese miserable que ha deshonrado a mi hija? Se fue, padre, a la gran ciudad. No va a regresar». Don Hilario dio un puñetazo contra la pared que hizo caer un pequeño crucifijo de madera. Su rostro estaba rojo, las venas de su cuello palpitaban visiblemente. «Has destruido esta familia. ¿Tienes idea de lo que has hecho?» Su dedo acusador apuntaba directo al corazón de Leticia.
Todo lo que he construido, la reputación de los Navarro, el respeto que nos hemos ganado, todo destruido por tu debilidad. Padre, yo creí que íbamos a casarnos. Él me prometió. No me importan sus promesas. Tú sabías lo que estaba bien y lo que estaba mal. Te criamos en la fe, en los valores, y así nos pagas. Doña Rosario intentó intervenir desde la puerta. Hilario, por favor, debemos pensar con claridad. Podemos enviarla con mi hermana en Querétaro, que tenga el niño allá. Luego buscar alguna solución. ¿Solución? Don Hilario rió con amargura. No hay solución para esto. En cuanto se corra la voz y se va a correr, nadie querrá tratar con nuestra familia. Beatriz sufrirá. Su esposo tal vez hasta pida anulación del matrimonio. Celia jamás conseguirá un buen partido. ¿Y todo por qué? Por esta. Señalaba a Leticia como si fuera un objeto repugnante. No puedes hablarle así. Doña Rosario tenía lágrimas en los ojos. Es tu hija. Una hija mía no habría hecho esto. La voz de don Hilario se volvió fría, mucho más aterradora que sus gritos. Una hija mía habría protegido su honra y la de su familia. Los días siguientes fueron una agonía. Don Hilario apenas dirigía la palabra a Leticia. Cuando lo hacía era solo para recriminarle, para recordarle la vergüenza que había traído. Doña Rosario intentaba hacer de mediadora, pero su propio dolor era evidente. Se sentía traicionada, confundida entre el amor por su hija y la decepción por sus acciones. Beatriz vino a visitarla una tarde. Su hermana mayor, siempre tan perfecta, tan obediente, se sentó junto a ella en el borde de la cama y la miró con una mezcla de pena y disgusto. ¿Cómo pudiste ser tan tonta, Leticia? Su voz no tenía la dureza de su padre, pero el desprecio era igual de punzante. Todas sabemos que los hombres dicen cualquier cosa para conseguir lo que quieren, pero tú le creíste. Yo lo amaba, murmuró Leticia. El amor no es excusa para la estupidez. Ahora todos pagaremos las consecuencias de tu error. Incluso Celia, su hermana pequeña, comenzó a mirarla diferente. Ya no entraba corriendo a su habitación para contarle los chismes del día. Se mantenía distante, como si Leticia llevara alguna enfermedad contagiosa. El vientre de Leticia comenzó a redondearse. Ya no podía ocultarlo con fajas o vestidos holgados. Don Hilario tomó una decisión. Era una noche de finales de marzo cuando don Hilario entró a la habitación de Leticia con un rostro pétreo. Afuera, una tormenta. Comenzaba a formarse. Los primeros truenos retumbaban en la distancia. «Empaca tus cosas», dijo sin preámbulos. Leticia, que estaba sentada en una silla bordando un pañuelo, levantó la vista sorprendida. «Padre, lo que escuchaste, empaca lo esencial, no mucho, solo lo que puedas cargar tú misma. ¿A dónde voy? A ir. Eso ya no es mi problema». La frialdad en su voz era como hielo. «No puedes quedarte aquí. Los vecinos ya empiezan a murmurar. Pronto todo el pueblo sabrá la verdad. No voy a permitir que esta familia sea objeto de escarnio por tu culpa. Pero padre, está lloviendo. Pronto será de noche. Deberías haber pensado en las consecuencias antes de abrirle las piernas a ese sinvergüenza». Las palabras fueron como bofetadas. Leticia sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «Me estás echando». Su voz era apenas un susurro. «Te estoy liberando de una familia que ya no puede cargarte. Quizá encuentres algún alma caritativa que se apiade de ti, o quizá no. En cualquier caso, ya no es responsabilidad mía». Doña Rosario apareció en el umbral de la puerta. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. «Hilario, por favor, recapacita. Es nuestra hija. No puedes». «Puedo y lo hago». Don Hilario ni siquiera la miró. «Esta decisión está tomada. O ella se va por su propio pie o la saco a rastras. Tú decides, Leticia». Leticia miró a su madre buscando alguna salvación, alguna palabra de consuelo o defensa. Pero doña Rosario solo lloraba en silencio, incapaz de enfrentar a su
Esposo, atrapada entre su deber de esposa y su amor de madre. Con manos temblorosas, Leticia comenzó a empacar. Metió en un pequeño atillo algunas mudas de ropa, un chal de lana, el rosario que le había regalado su abuela, una pequeña cantidad de dinero que había ahorrado. Sus pertenencias, toda su vida, cabían en un bulto que podía sostener con una mano. Cuando bajó las escaleras, la lluvia ya golpeaba con fuerza contra las ventanas. Don Hilario estaba en la entrada sosteniendo la puerta abierta. Afuera, la noche era una cortina negra atravesada por relámpagos. «Padre, por favor», Leticia intentó una última vez, «no me hagas esto, te prometo que ya no hay promesas que valgan. Vete». Doña Rosario sollozaba en las escaleras, aferrándose a la barandilla como si fuera lo único que le impedía desmoronarse. «Mamá». Leticia extendió la mano hacia ella, pero su madre solo negó con la cabeza, incapaz de hablar, incapaz de actuar. Leticia cruzó el umbral de la casa donde había nacido, donde había crecido, donde había soñado con su futuro. La lluvia la empapó de inmediato. Escuchó la puerta cerrarse a sus espaldas con un golpe definitivo, como una tumba sellándose. Caminó. No sabía a dónde ir, pero sus pies se movían por instinto, alejándose de la casa que ya no era su hogar. Las calles del pueblo estaban desiertas. Los faroles parpadeaban bajo el azote del viento. El lodo se adhería a sus zapatos, haciendo cada paso más difícil que el anterior. Pensó en llamar a la puerta de algún conocido, quizá la familia de alguna amiga, pero sabía que las noticias volaban rápido en San Lorenzo. Probablemente todos ya sabían de su condición. Nadie querría manchar su reputación dándole refugio. Siguió caminando, dejó atrás las últimas casas del pueblo y se adentró en el camino que llevaba hacia las haciendas del norte. No tenía plan, solo sabía que tenía que alejarse, que quedarse cerca, someterse a las miradas de desprecio, a los susurros, a la humillación constante. La tormenta arreciaba. Los relámpagos iluminaban brevemente el paisaje desolado, campos inundados, árboles doblándose bajo el viento, el camino convirtiéndose en un río de lodo. Leticia tropezó varias veces. Su ropa estaba completamente empapada. El frío calaba hasta sus huesos. Había caminado durante lo que parecieron horas cuando sintió que sus fuerzas la abandonaban. El embarazo, el estrés, la desesperación, todo se combinaba para robarle las últimas reservas de energía. Sus rodillas cedieron y cayó de bruces en el lodo del camino. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Cada músculo temblaba violentamente por el frío y el agotamiento. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. Pensó en el hijo que llevaba en su vientre, en cómo había fracasado antes siquiera de darle vida. «Perdóname», susurró al bebé que crecía dentro de ella. «Perdóname por no poder protegerte». La oscuridad comenzó a acercarla. No sabía si era la noche o su conciencia desvaneciéndose. Lo último que pensó antes de que todo se volviera negro fue que tal vez era mejor así. Tal vez el mundo sería más amable con su hijo si ella simplemente desaparecía. Don Rodrigo Mendoza había pasado el día revisando los límites norte de su propiedad. Las lluvias habían sido tan intensas que temía que algunos de los canales de irrigación se hubieran desbordado, potencialmente dañando los cultivos de la temporada. A sus 38 años, Rodrigo llevaba las responsabilidades de la hacienda con la misma seriedad con que su padre y su abuelo lo habían hecho antes que él. Era un hombre de constitución fuerte, moldeada por años de trabajo bajo el sol. No era de esos hacendados que se quedaban en sus despachos mientras otros hacían el trabajo duro. Rodrigo montaba a caballo cada día, inspeccionaba personalmente los sembradíos, conocía por nombre a cada uno de sus trabajadores y sus familias. Su cabello negro comenzaba a mostrar hebras plateadas en las sienes y su rostro curtido por el viento tenía esas arrugas
que hablan de preocupaciones constantes, pero también de sonrisas sinceras. Había enviudado 3 años atrás. Leonor, su esposa, había muerto trayendo al mundo a su hija Paloma. El parto había sido complicado desde el principio. La comadrona había hecho todo lo posible, pero la hemorragia fue imposible de detener. Rodrigo sostuvo la mano de Leonor mientras la vida se le escapaba, mientras ella le suplicaba con ojos vidriosos que cuidara de sus hijos. Durante meses después de eso, Rodrigo había sido una sombra de sí mismo. Cumplía con sus deberes en la hacienda, porque la responsabilidad no espera el duelo. Pero su corazón estaba congelado. Miraba a la pequeña Paloma y veía tanto a Leonor que dolía. Los ojos de su hija, del mismo azul profundo que los de su madre, eran un recuerdo constante de lo que había perdido. Su hijo mayor, Hugo, había sufrido a su manera. A los 3 años, el niño no entendía completamente por qué su madre ya no estaba. Solo sabía que su padre había cambiado, que la Lisa había abandonado la casa junto con Leonor. Doña Matilde, el ama de llaves que había estado con la familia Mendoza desde antes de que Rodrigo naciera, fue quien mantuvo todo funcionando. Ella cuidó de los niños, se aseguró de que la casa no se derrumbara en el caos del dolor y con paciencia infinita esperó a que su patrón volviera a la vida. Tomó tiempo, casi 2 años, pero gradualmente Rodrigo comenzó a sanar. Aprendió a mirar a Paloma y ver no solo el dolor de perder a Leonor, sino también la bendición de tener una parte de ella aún viva. Comenzó a reír nuevamente con Hugo, a jugar con él en el patio, a enseñarle a montar un pony pequeño. Para cuando llegó aquella noche tormentosa de marzo, Rodrigo había alcanzado una especie de paz. No era felicidad completa, eso habría sido demasiado pedir, pero era una aceptación tranquila de que la vida continuaba, de que tenía 2 hijos que necesitaban un padre presente, no un fantasma atormentado. Cabalgaba de regreso a la hacienda cuando la tormenta empeoró. Su caballo Relámpago, un semental gris que lo había acompañado durante 10 años, avanzaba con cuidado por el camino enlodado. Rodrigo iba completamente empapado a pesar de su capa de cuero, maldiciendo en silencio por no haber regresado antes. Fue Relámpago quien primero detectó algo extraño. El caballo se detuvo abruptamente, resoplando nervioso, sus orejas moviéndose hacia adelante. «¿Qué pasa, muchacho?». Rodrigo palmeó el cuello del animal intentando calmarlo. Entonces lo vio. Un bulto oscuro en medio del camino, apenas visible bajo la lluvia torrencial. Al principio pensó que era un animal herido, quizá un ciervo atropellado, pero cuando un relámpago iluminó el cielo, vio con claridad que era una persona. Desmontó de inmediato y corrió hacia la figura. Era una mujer tendida boca abajo en el lodo, completamente inmóvil. Rodrigo se arrodilló junto a ella y con cuidado la volteó. Era joven, muy joven, y estaba inconsciente. Su piel estaba pálida y fría al tacto. Revisó rápidamente si respiraba. Sí, aún vivía, pero su respiración era superficial. Rodrigo notó entonces su vientre redondeado bajo el vestido empapado. Embarazada, muy embarazada por el tamaño. No había tiempo para preguntas. Si la dejaba allí, moriría de frío antes del amanecer. Rodrigo la levantó con cuidado, sorprendido por lo ligera que era a pesar de su estado. La colocó delante de él en la montura, sosteniéndola firmemente con un brazo, mientras con el otro guiaba las riendas. «Aguanta, muchacha», murmuró, aunque ella no podía escucharlo. «Ya casi llegamos». La hacienda Mendoza apareció como un faro en la oscuridad, sus ventanas iluminadas prometiendo calor y refugio. Rodrigo espoleó a Relámpago lo suficiente para apresurar el paso, sin poner en peligro a la mujer en sus brazos. Los perros comenzaron a ladrar cuando se acercaron. Pedro, el mozo de cuadra, salió corriendo con un farol. «Don Rodrigo, ¿qué sucedió?». «Encontré a esta mujer en el camino. Está medio muerta de frío. Ve».
corriendo a decirle a doña Matilde que prepare la habitación de huéspedes, fuego en la chimenea, mantas calientes y agua hervida rápido. Pedro corrió hacia la casa sin hacer más preguntas. Rodrigo desmontó con la mujer aún en brazos y la llevó directamente adentro. El calor de la casa lo golpeó como una ola bendita. Doña Matilde ya bajaba las escaleras cuando Rodrigo entró al vestíbulo, dejando un rastro de agua y lodo. ¡Santo Dios! La mujer mayor se santiguó. ¿Quién es? No lo sé. La encontré desmayada en el camino. Está embarazada, Matilde. Necesitamos calentarla antes de que sea tarde. Doña Matilde no perdió tiempo en preguntas innecesarias. Era una mujer práctica, acostumbrada a actuar en emergencias. La habitación azul está lista. Yo me encargo. Tú ve a cambiarte antes de que también te enfermes. Pero Rodrigo no la soltó hasta tenerla en la cama de la habitación de huéspedes. La recostó suavemente mientras doña Matilde comenzaba a quitarle las ropas empapadas con eficiencia maternal. Necesito privacidad para cambiarla, don Rodrigo. Rodrigo asintió y salió de la habitación. Se quedó en el pasillo escuchando los movimientos dentro, la voz de doña Matilde dando órdenes a las criadas que llegaban con mantas y agua caliente. Solo cuando estuvo seguro de que la mujer estaba siendo atendida, se dirigió a su propia habitación para quitarse la ropa mojada. Mientras se cambiaba, su mente no dejaba de darle vueltas al asunto. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué hacía? ¿Sola en el camino en medio de una tormenta estando embarazada? ¿Dónde estaba su familia? Se puso ropa seca y bajó al estudio, donde se sirvió un brandy. El líquido quemó agradablemente su garganta. Miró por la ventana hacia la noche tormentosa y pensó en lo cerca que había estado de no tomarla en cuenta en el camino de regreso. Si hubiera decidido quedarse en la cabaña de los peones hasta que pasara la tormenta, si hubiera tomado un camino diferente, esa mujer estaría muerta ahora. Doña Matilde bajó una hora después. Encontró a Rodrigo sentado frente a la chimenea del estudio, mirando las llamas. «¿Cómo está?», preguntó sin voltear. «Viva gracias a Dios y a usted. Está caliente ahora. El color vuelve a su rostro, pero sigue inconsciente. ¿Dijo algo? ¿Algo que nos diga quién es?» «Nada. Está completamente quieta. El embarazo parece estar avanzado. Calculo que entre 6 y 7 meses. No muestra señales de parto prematuro, lo cual es un alivio». Rodrigo tomó otro sorbo de su brandy. «Alguien debe estar buscándola. Una mujer embarazada no desaparece sin que nadie note su ausencia». Eso pensaría uno. Doña Matilde se sentó en uno de los sillones, sus manos arrugadas descansando en su regazo. «Pero hay historias, don Rodrigo. Historias de muchachas echadas de sus casas por quedar embarazadas sin esposo. Historias de familias que prefieren la reputación a la caridad». Rodrigo conocía esas historias, las había escuchado toda su vida, pero siempre le habían parecido crueles más allá de la comprensión. ¿Qué clase de padre echaba a su propia hija en su momento de mayor necesidad? Si eso es lo que pasó, entonces es mejor que esté aquí que en manos de quien la abandonó. La gente va a hablar, patrón. Ya sabe cómo son en el pueblo. Una mujer joven, embarazada, sin esposo, quedándose en su casa. Que hablen. Esta hacienda es mi responsabilidad, y quien esté bajo su techo está bajo mi protección. Cuando despierte veremos qué historia tiene que contar. Hasta entonces se queda. Doña Matilde sonrió ligeramente. Había criado a Rodrigo desde que era un niño, conocía su corazón noble. Sabía que una vez que tomaba a alguien bajo su ala protectora, no había fuerza en la tierra que lo hiciera retractarse. «Como usted diga, patrón, voy a preparar un caldo por si despierta durante la noche. Necesitará alimento». Rodrigo pasó la noche levantándose cada hora para revisar a la mujer. Doña Matilde había insistido en que ella podía hacerlo, pero Rodrigo sentía una responsabilidad personal. La había encontrado él, la había traído él. Ahora era su deber asegurarse de que sobreviviera.
En su tercera visita, alrededor de las 3 de la madrugada, notó que sus párpados comenzaban a moverse. Se acercó a la cama y observó cómo lentamente, con evidente esfuerzo, la mujer abría los ojos. Su mirada estaba desorientada al principio, moviéndose rápidamente alrededor de la habitación desconocida. Cuando sus ojos finalmente se posaron en Rodrigo, se llenaron de miedo. Intentó incorporarse, pero su cuerpo débil no cooperó. «Tranquila». Rodrigo levantó las manos en un gesto pacificador. «Estás a salvo. Nadie va a hacerte daño». Ella lo miraba con ojos enormes, como un animal acorralado. Su mano instintivamente fue a su vientre protegiéndolo. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?» Su voz era ronca, apenas audible. «En la hacienda Mendoza. Te encontré desmayada en el camino durante la tormenta. Te traje aquí. ¿Recuerdas algo de lo que pasó?» Leticia cerró los ojos y Rodrigo vio cómo las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. Todo volvió a ella como una avalancha. El rechazo de su padre, la lluvia, el camino interminable, el frío penetrante. «Mi padre». Su voz se quebró. «Me echó». No dijo más. No hacía falta. Rodrigo entendió perfectamente lo que esas 3 palabras significaban. «¿Tienes algún otro lugar a donde ir, familia, que pueda cuidar de ti?» Ella negó con la cabeza, las lágrimas ahora fluyendo libremente. «Nadie. No tengo a nadie». Rodrigo sintió algo removerse en su pecho, una mezcla de compasión y furia. Compasión por esta muchacha claramente aterrada y sola. Furia hacia el hombre que había puesto a su propia hija en tal situación. Se sentó en la silla junto a la cama, manteniendo una distancia respetuosa pero cercana. «¿Cómo te llamas?» «Leticia, Leticia Navarro». «Leticia, mi nombre es Rodrigo Mendoza. Esta es mi hacienda y quiero que sepas algo. Quédate esta noche». Leticia lo miró confundida. Rodrigo continuó. «De hecho, quédate hasta que te sientas mejor, hasta que recuperes tus fuerzas. No tienes que tomar ninguna decisión ahora. Solo descansa, recupérate. Lo demás puede esperar». «No puedo». Leticia intentó protestar. «No puedo imponerme así. Usted no me conoce. No sabe lo que... Sé que eres una mujer en problemas que necesita ayuda. Eso es suficiente. La gente va a hablar mal de usted. Van a pensar que piensen lo que quieran». Rodrigo se encogió de hombros. «He aprendido que la opinión de la gente cambia con el viento. Lo que importa es hacer lo correcto». Leticia no podía creer lo que estaba escuchando. En el peor momento de su vida, cuando su propia familia la había rechazado. Este extraño le ofrecía refugio sin siquiera conocer su historia completa. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «¿Por qué me ayuda?». Rodrigo fue silencioso por un momento, mirando la manta que cubría a Leticia. «Cuando mi esposa murió», dijo finalmente, «muchas personas me ayudaron, gente que no tenía obligación de hacerlo. Me enseñaron que en los momentos más oscuros, la bondad de un extraño puede ser la única luz que nos guíe. Así que, ¿por qué te ayudo? Porque alguien lo haría por mi hija si alguna vez se encontrara en tu situación. Porque es lo correcto». Nuevas lágrimas brotaron de los ojos de Leticia, pero estas eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino de alivio, de gratitud. Por primera vez en semanas sentía que tal vez, solo tal vez, todo estaría bien. «Gracias», susurró. «No sé cómo podré pagárselo algún día. No me debes nada, solo mejórate por ti y por ese bebé». Rodrigo se puso de pie. «Ahora descansa. Mañana hablaremos más. Si necesitas algo durante la noche, toca esta campanilla. Doña Matilde, mi ama de llaves, vendrá enseguida». Dejó la habitación cerrando suavemente la puerta atrás de sí. En el pasillo, se recargó contra la pared y suspiró profundamente. Sabía que acababa de tomar una decisión que complicaría su vida considerablemente. La sociedad no vería con buenos ojos que albergara a una mujer joven y soltera, menos aún una embarazada. Pero mientras regresaba a su habitación,
Pensó en Leonor, en cómo ella siempre había tenido un corazón generoso, cómo había abierto las puertas de su casa a cualquiera que necesitara ayuda. Rodrigo sabía que si Leonor estuviera viva, habría hecho exactamente lo mismo que él acababa de hacer. Y eso le dio paz. Los primeros rayos del amanecer encontraron a Leticia despierta, mirando por la ventana de la habitación. La tormenta había pasado dejando un cielo lavado de un azul intenso. Podía ver desde su ventana los extensos terrenos de la hacienda, campos que se extendían hasta el horizonte, establos donde ya se movían los trabajadores, árboles centenarios que bordeaban el camino principal. Era hermoso, muy diferente del pueblo donde había crecido. Escuchó un golpe suave en la puerta. Sí. Entró una mujer mayor de rostro amable, surcado por arrugas que hablaban de muchas sonrisas. Llevaba un vestido sencillo de mintos, algodón y un delantal blanco impecablemente limpio. «Buenos días, muchacha. Soy doña Matilde. ¿Cómo te sientes?» «Mejor, gracias». Leticia intentó sentarse y doña Matilde se apresuró a ayudarla, acomodando las almohadas detrás de su espalda. «Te traje algo de comer. Necesitas recuperar fuerzas, especialmente en tu condición». Colocó una bandeja sobre las piernas de Leticia. Había avena caliente con miel, pan recién horneado, un poco de queso suave y té de hierbas. «Es demasiado», murmuró Leticia, abrumada. «No es nada. Come todo lo que puedas. Don Rodrigo me ordenó asegurarme de que comieras bien». Mientras Leticia comía, doña Matilde se movía por la habitación arreglando cosas que no necesitaban ser arregladas, claramente buscando la manera de iniciar una conversación. «Don Rodrigo es un buen hombre», dijo finalmente. «Lo he visto crecer desde que era un niño. Tiene un corazón noble, a veces demasiado para su propio bien. Ha sido muy amable conmigo». Leticia tomó un sorbo del té. «Más de lo que merezco». «No digas eso. Todo el mundo merece bondad, especialmente en sus momentos más difíciles». Doña Matilde se sentó en la silla junto a la cama. «No tienes que contarme tu historia si no quieres, pero quiero que sepas que aquí nadie te va a juzgar. Esta casa ha visto su parte de dolor. Sabemos que la vida no siempre es simple». Leticia sintió que las lágrimas amenazaban con volver. Había llorado tanto en los últimos días que pensaba que se habría quedado sin lágrimas, pero aparentemente había un suministro infinito. «Mi padre me echó», dijo simplemente. «Cuando supo que estaba embarazada y que el padre del bebé se había ido, me echó en medio de la tormenta». Doña Matilde chasqueó la lengua. Su expresión una mezcla de disgusto y tristeza. «Hay hombres que valoran más su orgullo que a sus propios hijos. Es una pena y una vergüenza. Él tenía razón en estar enojado. Yo cometí un error terrible. Un error no define quién eres, niña, y el que un hombre te haya mentido y abandonado no es tu culpa. Pero debía haber sido más cuidadosa, debí. Doña Matilde interrumpió suavemente. «Podemos pasarnos la vida entera en los debí, pero no cambia lo que es. Ahora estás aquí, estás viva, y ese bebé necesita una madre fuerte, no una que se esté flagelando por el pasado». Sus palabras, aunque directas, tenían una calidez que las hacía fáciles de aceptar. Leticia asintió lentamente. «No sé cuánto tiempo don Rodrigo querrá que me quede. No quiero causarle problemas. Conozco a don Rodrigo. Si dijo que te quedes es porque lo dice en serio. No es hombre de palabras vacías». Terminaron el desayuno en un silencio cómodo. Cuando Leticia hubo comido hasta saciarse, doña Matilde se llevó la bandeja. «Descansa un poco más. Más tarde, si te sientes con fuerzas, puedes bajar a conocer la casa. Los niños están ansiosos por conocerte». Niños, los hijos de don Rodrigo, Hugo y Paloma, dos angelitos, aunque Hugo puede ser bastante travieso cuando se lo propone. La idea de conocer a los hijos de su benefactor ponía nerviosa a Leticia. ¿Qué pensarían de ella? «Muchas gracias por escuchar hasta aquí».
¿Qué creen que sucederá ahora con nuestra protagonista en esta nueva hacienda con esta familia? Dejen sus opiniones en los comentarios y recuerden suscribirse a El Eco del Romance para no perderse ninguna actualización. Continuemos con la historia. ¿Les habría dicho su padre la verdad sobre su situación? Pasó la mañana, descansando, aunque su mente no encontraba paz. Miraba el techo ornamentado de la habitación, los muebles finos que la rodeaban, las cortinas de terciopelo azul que daban nombre a la habitación. Todo hablaba de una riqueza y estabilidad que ella nunca había conocido realmente. Alrededor del mediodía se sintió lo suficientemente fuerte para levantarse. Doña Matilde le había dejado un vestido limpio, sencillo, pero bien hecho, que le quedaba un poco grande, pero era infinitamente más cómodo que sus ropas embarradas que habían tenido que desechar. Se miró en el espejo y apenas se reconoció. Su rostro estaba pálido, con ojeras pronunciadas. Su cabello, aunque doña Matilde lo había lavado y cepillado, aún lucía sin vida. Parecía una sombra de quien había sido apenas unos meses atrás. Tocó su vientre redondeado. Dentro sintió una pequeña patada, como si el bebé quisiera recordarle que seguía allí dependiendo de ella. «Lo siento», susurró. «Siento que tu inicio en este mundo sea tan difícil, pero voy a cuidarte, te lo prometo. No importa lo que pase, voy a protegerte». Salió de la habitación con cautela. El pasillo era amplio, con paredes pintadas de un amarillo suave y cuadros que representaban paisajes rurales. Podía escuchar voces provenientes de abajo, el tintineo de platos, el bullicio normal de una casa viva. Bajó las escaleras despacio, sujetándose del pasamanos. Al llegar al vestíbulo, no estaba segura de hacia dónde ir. Siguió el sonido de las voces hasta una sala de estar, luminosa. Rodrigo estaba allí, sentado en un sillón, con una niña pequeña en su regazo. La pequeña, que debía tener alrededor de 4 años, tenía el cabello oscuro, recogido en 2 trenzas, y estaba mostrándole a su padre un dibujo que había hecho. «Y este es el caballo», decía con entusiasmo. «¿Ves, papá? Le hice una cola muy larga». «Es hermoso, Paloma. Eres una gran artista». Un niño mayor, quizá de 6 años, estaba construyendo algo con bloques de madera en el centro del suelo. Levantó la vista cuando Leticia apareció en el umbral. «Papá, hay una señora». Rodrigo volteó y sus ojos se encontraron con los de Leticia. Le sonrió con calidez. «Leticia, me alegra verte levantada. Ven, pasa. Estos son mis hijos Hugo y Paloma». Leticia entró tímidamente en la sala. Los niños la observaban con esa curiosidad sin filtros que solo los niños tienen. «Niños, esta es la señorita Leticia. Va a quedarse con nosotros por un tiempo». «¿Eres amiga de papá?», preguntó Hugo directamente. «Yo sí, supongo que sí». Leticia miró a Rodrigo buscando ayuda. La señorita Leticia necesitaba un lugar donde quedarse y nosotros tenemos mucho espacio, así que va a ser nuestra invitada. Paloma se bajó del regazo de su padre y se acercó a Leticia, mirándola con esos ojos azules enormes que había heredado de su madre. «Tienes una panza muy grande», observó con la honestidad brutal de los niños pequeños. «Paloma, eso no se dice». Rodrigo intentó corregirla suavemente, pero Leticia sonrió. La primera sonrisa genuina en 1200 días. «Está bien, tienes razón. Está grande porque hay un bebé creciendo dentro». Los ojos de Paloma se iluminaron. «¿Un bebé? Puedo verlo. Cuando nazca sí, pero todavía falta un tiempo». «¿Es niño o niña?», preguntó Hugo, ahora también interesado. «No lo sé todavía. Será una sorpresa». «Espero que sea niño», declaró Hugo. «Las niñas solo quieren jugar con muñecas». «Eso no es cierto», protestó Paloma. «Yo también juego con tus caballos de madera». Los niños comenzaron una pequeña discusión que hizo reír a Leticia. Rodrigo se puso de pie. «¿Cómo te sientes?» «¿Te trata bien, doña Matilde?» «Muy bien. Todos han sido increíblemente amables».
Me alegra. Ven, siéntate. No debes cansarte demasiado. Leticia se sentó en uno de los sillones agradecida. Hugo volvió a sus bloques, pero Paloma se quedó cerca de Leticia, claramente fascinada por la idea de un bebé. ¿Dónde está tu esposo?, preguntó la niña con inocencia. El silencio que siguió fue incómodo. Leticia no sabía qué decir. ¿Cómo le explicas a una niña de 4 años que no hay esposo? ¿Que el padre del bebé era un cobarde que había huido? Rodrigo intervino suavemente. Paloma, ¿por qué no vas a buscar tus muñecas y se las muestras a la señorita Leticia? Sí, tengo una nueva que abuela me dio, es muy bonita. La niña salió corriendo. Hugo, aparentemente satisfecho con su torre de bloques, anunció que iba a buscar a Pedro para que lo ayudara a ensillar su pony. Cuando quedaron solos, Rodrigo se disculpó. Perdona a Paloma. A su edad no entiende que hay ciertas preguntas que no se deben hacer. No hay nada que perdonar. Es natural que se pregunte. Si alguien más pregunta, puedes decir que tu esposo falleció. No es asunto de nadie conocer los detalles de tu vida. Leticia lo miró sorprendida. Me estás sugiriendo que mienta. Te estoy sugiriendo que protejas tu privacidad. La verdad es tuya para compartir con quien tú elijas. Los demás no tienen derecho a ella. Era una perspectiva que Leticia no había considerado. Toda su vida le habían enseñado que mentir era pecado, que la verdad debía prevalecer siempre. Pero ahora entendía que a veces la verdad podía ser un arma usada en tu contra. No sé si pueda mentir convincentemente. No tienes que decir nada si no quieres. Si alguien pregunta, puedes simplemente decir que es un asunto privado. La gente de buenos modales respetará eso. Pasaron la tarde en conversación tranquila. Rodrigo le habló de la hacienda, cómo su familia la había construido 3 generaciones atrás, de los cultivos que producían y el ganado que criaban. Leticia escuchaba fascinada por este mundo tan diferente al suyo. Cuando Paloma regresó con brazos llenos de muñecas, Leticia pasó un rato jugando con la niña, escuchando sus historias elaboradas sobre cada una de sus muñecas y sus aventuras imaginarias. Fue un día tranquilo, casi normal, y para Leticia, después del caos de los últimos días, esa normalidad era un bálsamo para su alma herida. Los días se convirtieron en semanas. Leticia permaneció en la hacienda Mendoza y gradualmente comenzó a sentir que tal vez, solo tal vez, tenía un lugar en este mundo después de todo. Al principio se mantuvo principalmente en su habitación, saliendo solo para las comidas. Pero doña Matilde la animaba gentilmente a participar más en la vida de la casa. No eres una inválida muchacha. Un poco de actividad te hará bien a ti y al bebé. Así que Leticia comenzó a ayudar con tareas sencillas. Doblaba la ropa, limpia mientras doña Matilde planchaba, pelaba vegetales en la cocina para las comidas, ayudaba a Paloma a vestir sus muñecas. Los trabajadores de la hacienda la trataban con respeto cauteloso. Habían recibido instrucciones claras de don Rodrigo. La señorita Leticia era una invitada bajo su protección, y cualquiera que la tratara con menos que cortesía respondería personalmente ante él. Por supuesto, eso no impedía los susurros. Leticia los escuchaba a veces cuando pasaba cerca de los establos o del área donde las lavanderas trabajaban. Es muy joven para ser viuda y muy conveniente que apareciera justo en el camino de don Rodrigo. Dice mi prima que la vieron en el pueblo hace unos meses con un muchacho, bien arrimados, si me entienden. Pobrecita, quién sabe qué habrá pasado realmente. Algunos comentarios eran de lástima, otros de sospecha, pero la autoridad de Rodrigo mantenía cualquier hostilidad abierta a raya. Rodrigo mismo era un enigma para Leticia. Era amable, pero mantenía cierta distancia. Nunca la presionaba para que hablara de su pasado más de lo que ella estaba dispuesta. Nunca le hacía sentir que era una carga o un problema. Por las noches, cuando los niños ya estaban dormidos, a veces se encontraban en la biblioteca.
Rodrigo leía sus libros de contabilidad o correspondencia de negocios. Leticia leía novelas de la pequeña colección que Leonor había dejado. No hablaban mucho, pero la compañía era cómoda. Una noche, Rodrigo rompió el silencio. ¿Echas de menos tu hogar? Leticia levantó la vista de su libro, considerando la pregunta. Echo de menos lo que era o lo que creía que era, pero ahora sé que era solo una ilusión. Mi padre. Su voz se quebró ligeramente. Nunca me amó de la manera que un padre debería amar a su hija. Su amor era condicional. Dependía de que yo fuera perfecta, de que siguiera todas las reglas. El amor verdadero no tiene condiciones. Rodrigo dejó sus papeles a un lado. Mi padre me enseñó eso. Me dijo que cuando tienes hijos los amas no por lo que hacen o dejan de hacer, sino simplemente porque son tuyos. Su padre suena como un buen hombre. Lo fue. Murió hace 5 años. A veces desearía que hubiera conocido a Paloma. Habría sido un abuelo maravilloso. Y su madre murió cuando yo tenía 12 años, una fiebre que se la llevó en cuestión de días. Lo siento. La vida nos quita a las personas que amamos. Rodrigo miró hacia el fuego que crepitaba en la chimenea. Es el precio que pagamos por amar, pero no amarlas, no. Es opción. Prefiero tener los recuerdos y el dolor de su ausencia que no haberlas conocido en absoluto. Leticia pensó en el bebé que crecía dentro de ella, en cómo ya lo amaba, a pesar de las circunstancias de su concepción, a pesar de cómo su existencia había destrozado su vida anterior. ¿Alguna vez se arrepiente?, preguntó suavemente, de haber tenido a Paloma sabiendo que Leonor murió trayéndola al mundo. Rodrigo se tensó. Era una pregunta dolorosa, quizá demasiado personal. Leticia estaba a punto de disculparse cuando él habló. Al principio, sí. Los primeros meses después de que Leonor murió, cada vez que miraba a Paloma, sentía rabia. Rabia contra Dios, contra el destino, contra la misma Paloma. Sabía que era injusto. Ella era solo un bebé inocente. Pero el dolor no es racional. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia la noche. Pero con el tiempo me di cuenta de algo. Leonor murió, sí, pero Paloma vive. Y si hubiera alguna manera de traer a Leonor de Mundeser vuelta sacrificando a Paloma, nunca podría hacerlo, porque eso significaría que la vida de Leonor no tuvo sentido. Ella dio su vida por nuestra hija. Rechazar a Paloma sería rechazar ese sacrificio. Se volvió hacia Leticia. Así que no me arrepiento. Echo de menos a Leonor cada día, pero Paloma es un regalo, no una maldición. Y si Leonor pudiera hablar, sé que estaría de acuerdo. Leticia sintió lágrimas en sus ojos. Este hombre, este extraño que la había acogido en su momento más desesperado, tenía una profundidad de carácter que ella rara vez había visto. Usted es un buen padre, dijo simplemente. Intento serlo. No siempre lo logro, pero intento. A medida que pasaban las semanas, Leticia comenzó a notar cambios en sí misma. No solo los cambios físicos del embarazo que avanzaba inexorablemente hacia su conclusión, sino cambios internos. La vergüenza que había cargado como una segunda piel comenzó a desvanecerse. En la hacienda Mendoza, nadie la trataba como si fuera una pecadora o una paria. Doña Matilde la trataba con afecto maternal. Los niños la trataban como una tía favorita. Rodrigo la trataba con respeto genuino. Comenzó a pensar en el futuro de manera diferente. Antes, cuando su padre la había echado, todo lo que podía ver era oscuridad. No tenía plan, no tenía esperanza. Ahora comenzaba a imaginar posibilidades. Una tarde, mientras ayudaba a doña Matilde a preparar conservas en la cocina, se atrevió a expresar sus pensamientos. Cuando nazca el bebé, necesitaré encontrar trabajo, alguna manera de mantenerme. Doña Matilde la miró con sorpresa. ¿Trabajo? ¿Has hablado de esto con don Rodrigo? No, pero no puedo quedarme aquí para siempre como su caridad. Necesito ser capaz de valerme por mí misma. No eres caridad, niña. Eres... Doña Matilde pausó buscando las palabras correctas. Eres parte de esta casa ahora.
Pero eso no puede durar. Don Rodrigo es un hombre joven. Eventualmente querrá casarse de nuevo. Cuando eso pase, su esposa no va a querer a una extraña viviendo bajo su techo. Doña Matilde metió rebanadas de membrillo en frascos de vidrio con movimientos expertos. Don Rodrigo ha dejado muy claro que no tiene planes de volver a casarse. Eso dice ahora, pero cambiará de opinión. ¿Y si no lo hace? Leticia no tenía respuesta para eso. El embarazo avanzaba. Leticia estaba ahora en su 8º mes. El bebé se movía constantemente, sus patadas cada vez más fuertes. A veces, en las noches, Leticia ponía sus manos sobre su vientre y cantaba suavemente las canciones que su madre solía cantarle cuando era niña. Rodrigo había mandado llamar a la comadrona del pueblo, doña Consuelo, una mujer de 50 años con décadas de experiencia trayendo niños al mundo. Vino a examinar a Leticia y declaró que todo parecía estar bien. El bebé está en buena posición. Calculo que nacerá en unas 3 o 4 semanas. ¿Es tu primer hijo? Sí. El primer parto suele ser el más largo, pero eres joven y fuerte. Deberías estar bien. Sin embargo, había algo en la manera en que doña Consuelo miraba a Rodrigo que hizo que Leticia se sintiera incómoda. Cuando la comadrona se fue, Leticia preguntó sobre ello. Doña Consuelo parece desaprobar algo. Rodrigo suspiró. Doña Consuelo es una mujer excelente y una partera experimentada, pero también es la fuente principal de chismes del pueblo. Para mañana todos sabrán los detalles de tu condición. Lo siento, no quería causarle problemas. No me has causado nada. La gente siempre va a hablar. Lo importante es que estés saludable y que el bebé nazca bien. Pero los problemas que Rodrigo había anticipado no tardaron en llegar. Don Anselmo Beltrán, el dueño de la hacienda vecina y uno de los hombres más influyentes de la región, apareció una tarde sin anuncio previo. Era un hombre corpulento de 60 años, con bigotes prominentes y una actitud de superioridad innata. Rodrigo lo recibió en su estudio ofreciéndole brandy según dictaba la cortesía. Rodrigo, he venido como amigo y como alguien que tiene en alta estima a tu familia, comenzó don Anselmo después de los saludos iniciales. Aprecio tu amistad, Anselmo. ¿Qué te trae por aquí? Han llegado a mis oídos ciertos rumores que, debo decir, me preocupan profundamente. ¿Qué clase de rumores? Se dice que tienes a una mujer joven viviendo en tu casa, una mujer embarazada, sin esposo. ¿Es cierto? Rodrigo tomó un sorbo de su brandy, tomándose su tiempo para responder. Tengo una invitada. Sí. Una mujer que se encontraba en circunstancias difíciles y a quien ofrecí refugio. Rodrigo, entiendo tu compasión. Siempre has tenido un corazón blando, pero debes pensar en las apariencias, en tu reputación, en la reputación de tus hijos. Mi reputación se basa en hacer lo correcto, no en complacer a los chismosos. Esto no es solo chisme, es un asunto serio. Esa mujer, sea quien sea, está viviendo bajo tu techo sin supervisión apropiada. La gente va a asumir cosas, que asuman lo que quieran. Don Anselmo se inclinó hacia adelante, su tono volviéndose más serio. Escúchame, muchacho. Sé que piensas que puedes ignorar lo que la gente dice, pero esto va a afectar más que solo a ti. Va a afectar tus negocios. Ya he escuchado a algunos comerciantes hablando de cortar relaciones contigo. No quieren ser asociados con... ¿Con qué? Con alguien que ayuda a una mujer en necesidad. Con alguien que parece estar viviendo en pecado. La mandíbula de Rodrigo se tensó. Ten cuidado con tus palabras, Anselmo. Solo digo lo que otros están pensando. Mira, hay formas de manejar esto. Envía a la mujer a un convento hasta que tenga al niño. O mejor aún, mándala de regreso con su familia. No es tu responsabilidad. Se convirtió en mi responsabilidad cuando la encontré moribunda en mi camino. Tu responsabilidad era llevarla al pueblo, dejarla con las monjas, no traerla a tu casa. Rodrigo se puso de pie señalando que la conversación había terminado. Agradezco tu
Preocupación, Anselmo, pero mis decisiones respecto a mi hogar son mías y solo mías. Don Anselmo también se levantó, su rostro enrojecido por la frustración. Eres terco como tu padre. Él también se metía en líos por su moral. Espero que no te arrepientas de esto, Rodrigo. No me arrepentiré de hacer lo correcto. Después de que don Anselmo se fuera, Rodrigo se quedó en su estudio, mirando fijamente su brandy. Sabía que el hombre mayor tenía razón en una cosa. Esto iba a tener consecuencias. Ya las estaba teniendo, pero cada vez que consideraba la alternativa de enviar a Leticia lejos, algo en su pecho se rebelaba contra la idea. Se había vuelto parte de su vida diaria, la manera en que jugaba con Paloma, cómo ayudaba a Hugo con sus lecciones, cómo hacía reír a doña Matilde con sus intentos de cocinar, y más que eso, había algo en su presencia que traía luz a la casa, una luz que había estado ausente desde que Leonor murió. Leticia, por su parte, había escuchado gran parte de la conversación desde el pasillo. No había sido su intención espiar, pero las voces elevadas la habían atraído. Cuando vio a don Anselmo salir furioso, se retiró rápidamente a su habitación. Allí, sentada en la cama, sintió el peso de la culpa asentarse sobre sus hombros. Rodrigo estaba sacrificando su reputación, posiblemente sus negocios por ella. Una extraña, una mujer que ni siquiera era de su familia, no podía permitir que siguiera haciéndolo. Esa noche esperó hasta que todos estuvieran dormidos. Luego silenciosamente comenzó a empacar sus pocas pertenencias. No tenía muchas cosas, solo la ropa que doña Matilde le había dado y algunos artículos personales. Su plan era simple. Se iría antes del amanecer, caminaría hasta el pueblo y buscaría refugio en el convento. Las monjas aceptaban a mujeres en su situación. No sería cómodo, pero al menos Rodrigo ya no sufriría por su culpa. Estaba terminando de empacar cuando escuchó un golpe suave en su puerta. «Leticia, ¿estás despierta?» Era la voz de Rodrigo. Leticia se congeló con su atillo en las manos. «Sí, ¿puedo pasar?» «Sí». Rodrigo entró e inmediatamente notó el equipaje. Su expresión se volvió seria. «¿Qué estás haciendo?» «Me voy mañana temprano. No puedo quedarme aquí y destruir su vida». «¿Destruir mi vida? ¿De qué hablas?» Escuché lo que don Anselmo dijo sobre su reputación, sobre los comerciantes cortando relaciones. Todo esto es por mi culpa. Rodrigo cerró la puerta detrás de él y se acercó a Leticia. «Nada de esto es tu culpa. La mezquindad de la gente es su propia responsabilidad, no tuya. Pero si me voy, si te vas, ¿a dónde irás? Al convento, a dar a luz sola entre extrañas. Y después, ¿qué? Pasar el resto de tu vida cosiendo hábitos de monja para pagar tu manutención. Al menos usted no sufriría consecuencias por mí. ¿Y qué hay de las consecuencias para ti, para tu bebé?» Leticia se sentó en la cama, las lágrimas comenzando a caer. «No sé qué más hacer. No puedo seguir siendo una carga para usted». Rodrigo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Era la primera vez que la tocaba de esa manera, y Leticia sintió una calidez extenderse desde donde sus manos se unían. «Escúchame bien, Leticia. No eres una carga. Nunca lo has sido. Y quiero que te quedes no por caridad, no por obligación, sino porque has traído algo a esta casa que había estado faltando». «¿Qué? Vida, alegría. Paloma ríe más desde que estás aquí. Hugo está más animado. Incluso doña Matilde tararea mientras trabaja. Y yo», pausó buscando las palabras correctas, «yo también he cambiado. Esta casa era como una tumba después de que Leonor murió. Funcionaba, pero no vivía. Tú cambiaste eso. Pero la gente, que se vayan al diablo la gente y sus opiniones». Su voz era firme. «He vivido toda mi vida tratando de hacer lo correcto, tratando de ser honorable, y parte de eso es proteger a quienes necesitan protección. Si hago menos que eso ahora, ¿qué clase de hombre soy?» Leticia lo miraba con ojos grandes, llenos de lágrimas. «No entiendo por qué es tan bueno conmigo.
porque todos merecemos que alguien sea bueno con nosotros, especialmente cuando el mundo se ha portado cruel. Se quedaron así, arrodillado frente a ella, sosteniendo sus manos, por lo que pareció una eternidad. Finalmente, Rodrigo habló de nuevo. «Quédate, Leticia, al menos hasta que nazca el bebé y estés lo suficientemente fuerte. Después, si aún quieres irte, no te detendré. Pero Ahora quédate, por favor». Leticia asintió lentamente. ¿Cómo podía negarse cuando él pedía tan sinceramente? «¿Me quedaré?» Rodrigo sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Bien, ahora desempaca esas cosas y duerme un poco. Mañana doña Matilde va a notar si no descansas lo suficiente». Se puso de pie y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió. «Y Leticia, si vuelves a planear escaparte en medio de la noche, al menos ten la cortesía de decírmelo a la cara». A pesar de todo, Leticia no pudo evitar sonreír. «Lo prometo». Los días siguientes trajeron más visitantes incómodos. Doña Carlota Morales, una matrona del pueblo conocida por su lengua afilada y su moralidad rígida, apareció con el pretexto de traerle a Rodrigo unas mermeladas que había preparado. «Don Rodrigo, qué gusto verlo. Espero que esté bien y que los niños estén saludables». «Muy bien, doña Carlota. Gracias por su preocupación. Y también espero que esté cuidando apropiadamente su reputación. Ya sabe cómo habla la gente». «Sé exactamente cómo habla la gente y francamente no me interesa. Entiendo que tiene un corazón caritativo, pero hay formas apropiadas de ejercer la caridad y formas que son, inapropiadas. Si se refiere a la señorita Leticia, está bajo mi protección. Punto final. Pero don Rodrigo, piensa en sus hijos, ¿qué ejemplo les está dando? Les estoy enseñando que cuando alguien necesita ayuda, se la damos sin preguntas, sin juicios». Doña Carlota se fue sin lograr su objetivo, pero dejó clara su desaprobación. El padre Ignacio, el sacerdote del pueblo, también vino. Era un hombre más compasivo que los otros visitantes, pero igualmente preocupado. «Rodrigo, hijo, sé que tus intenciones son puras, pero la apariencia de impropiedad puede ser tan dañina como la impropiedad misma. Padre, con todo respeto, me estás sugiriendo que abandone a una mujer embarazada porque podría verse mal. Te sugiero que consideres alternativas. El convento. El convento es para mujeres que desean dedicar sus vidas a Dios, no un lugar para esconder a las que la sociedad considera inconvenientes». El padre Ignacio suspiró. «Eres tan terco como tu padre. Él también tenía principios inquebrantables. Mi padre me enseñó que los principios no significan nada si los abandonas cuando se vuelven inconvenientes. Solo ten cuidado, hijo. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones y el camino al cielo está pavimentado de actos de caridad, padre. O eso es lo que siempre nos enseñó». A pesar de las presiones externas, la vida en la hacienda continuaba. Leticia había desarrollado una rutina cómoda. Por las mañanas ayudaba a doña Matilde en la cocina. Luego pasaba tiempo con los niños, a menudo leyéndoles cuentos o ayudando a Paloma con sus muñecas. Las tardes las pasaba generalmente descansando, pues el embarazo le pesaba cada vez más. Y las noches, esas silenciosas horas después de la cena, cuando los niños dormían, las pasaba en compañía de Rodrigo. Habían desarrollado un entendimiento tácito, no hablaban de las presiones externas, no discutían el futuro incierto que les esperaba. En su lugar, hablaban de cosas simples, los recuerdos de la infancia, los libros que habían leído, las estaciones que venían. Una noche, Rodrigo le contó sobre Leonor. «La conocí en una fiesta en la capital. Yo tenía 23 años, ella 20. Era la mujer más hermosa que había visto. Pero no era solo su belleza, era su risa. Reía con todo su ser, como si cada momento de mi alegría fuera un regalo que debía ser completamente apreciado. Suena maravillosa. Lo era impulsiva, a veces demasiado. Decidía hacer algo y lo hacía sin considerar las consecuencias. Me volvía loco a veces.
pero también hacía que la vida fuera emocionante. La extraña cada día, pero el dolor ha cambiado. Al principio era como un cuchillo en el pecho cada vez que pensaba en ella. Ahora es más como un dolor sordo, siempre presente, pero ya no debilitante. ¿Cree que alguna vez pueda amar a alguien más? La pregunta salió antes de que Leticia pudiera detenerla. Se sonrojó inmediatamente. Perdón, eso fue muy personal. Pero Rodrigo no parecía ofendido. Consideró la pregunta cuidadosamente. Honestamente, no lo sé. Hay días en que pienso que no, que Leonor fue mi gran amor y que sería una traición a su memoria amar a otra. Pero luego pienso que Leonor no habría querido que pasara el resto de mi vida solo. Ella era demasiado generosa para eso. Leticia asintió sintiendo algo extraño en su pecho. Celos no tenía sentido. Rodrigo había sido increíblemente amable con ella, pero eso no significaba nada más. Era su benefactor, nada más. Pero mientras más tiempo pasaba en la hacienda, más difícil era mantener esa distinción clara en su mente. Observaba cómo Rodrigo interactuaba con sus hijos, la paciencia infinita que tenía con ellos, cómo nunca estaba demasiado ocupado para escuchar sus preocupaciones infantiles. Veía cómo trataba a sus trabajadores con respeto, recordando los nombres de sus hijos, preguntando por sus familias. Era un buen hombre, quizá el mejor hombre que había conocido. Y ella, con su historial manchado, su futuro incierto, no tenía derecho a pensar en él de ninguna manera más allá de gratitud. El bebé de Leticia decidió hacer su aparición 3 semanas antes de lo esperado. Era una tarde tranquila. Leticia estaba en el jardín con Paloma, enseñándole a tejer una corona de flores cuando sintió el primer dolor. No fue terrible, solo un calambre fuerte en su vientre. Lo ignoró pensando que eran solo las molestias normales del embarazo avanzado, pero 15 minutos después llegó otro y luego otro. Doña Matilde, que estaba colgando ropa cerca, notó la expresión de Leticia. «¿Qué pasa, niña? ¿Te sientes bien?» «Yo creo que el bebé viene». Doña Matilde no perdió tiempo. Mandó a Paloma corriendo a buscar a su padre. Llamó a las criadas para que prepararan la habitación de Leticia y envió a Pedro a caballo a buscar a doña Consuelo. Rodrigo llegó, corriendo del campo cubierto de polvo y preocupación. «¿Cómo está? En trabajo de parto es temprano, pero estos bebés tienen su propio calendario. ¿Cuánto tiempo hasta que llegue la comadrona?» «Al menos 1 hora». Pedro fue lo más rápido posible. Leticia fue llevada a su habitación. Los dolores se intensificaban llegando con más frecuencia. Doña Matilde se quedó con ella sosteniéndole la mano, hablándole con voz calmada. «Respira, niña, así despacio. El dolor va a pasar y luego volverá. Eso es normal». Rodrigo esperaba en el pasillo paseándose como un león enjaulado. Recordaba demasiado vívidamente la última vez que había escuchado los sonidos de un parto en esta casa, los gritos de Leonor, la desesperación en la voz de la comadrona, la sangre. Doña Matilde salió brevemente para buscar más toallas. «¿Cómo está?», preguntó Rodrigo inmediatamente. «Bien por ahora, pero el bebé viene rápido. No sé si doña Consuelo llegará a tiempo. ¿Qué necesitas?» «Agua hervida, todas las toallas limpias que podamos encontrar y tus oraciones». El parto de Leticia fue largo, pero gracias a Dios, sin complicaciones. Doña Consuelo llegó justo a tiempo para ayudar en las etapas finales, y cuando finalmente, después de horas de dolor que parecieron una eternidad, se escuchó el primer llanto del bebé. Leticia sintió que su corazón se expandía de una manera que no sabía que era posible. «Es una niña», anunció doña Consuelo limpiando a la bebé y envolviéndola en una manta suave. «Una niña hermosa y saludable». Colocó a la bebé en los brazos de Leticia. La pequeña tenía una mata de cabello oscuro y sus ojos, aunque cerrados, parecían enormes en su carita arrugada. Sus manitas se aferraban al aire buscando algo que sostener. «Hola, pequeña», susurró Leticia, lágrimas de alegría cayendo por su rostro. «Hola, mi amor,
Finalmente te conozco. La bebé parecía reconocer la voz de su madre. Se calmó, acurrucándose contra el pecho de Leticia. Doña Matilde tenía lágrimas en sus propios ojos. Es preciosa, absolutamente preciosa. ¿Puedo ver a don Rodrigo?, preguntó Leticia. Quiero agradecerle por todo. Doña Matilde salió y regresó momentos después con Rodrigo. Él entró cautelosamente, como si temiera interrumpir un momento sagrado. Cuando vio a Leticia sosteniendo a la bebé, algo en su expresión se suavizó. Se acercó lentamente a la cama. ¿Cómo te sientes? Cansada, dolorida, pero feliz. Rodrigo, mira a mi hija. Rodrigo miró a la pequeña y sonrió. Es hermosa. ¿Ya le pusiste nombre? Leticia asintió. Milagros, porque eso es lo que me diste cuando más lo necesitaba. Milagros. Rodrigo sintió un nudo en su garganta. Extendió un dedo y la bebé inmediatamente lo agarró con su diminuta mano. Hola, Milagros. Bienvenida al mundo. En ese momento, mirando a esta mujer que había entrado en su vida tan repentinamente, sosteniendo a esta nueva vida que había nacido bajo su techo, Rodrigo sintió algo que no había sentido en 3 años. Sintió que su corazón, que había estado congelado desde la muerte de Leonor, comenzaba a despertar de nuevo. Los días después del nacimiento de Milagros fueron un torbellino de actividad. Doña Matilde ayudaba a Leticia con el cuidado del bebé, enseñándole cómo amamantar, cómo cambiar pañales, cómo calmar a la bebé cuando lloraba. Paloma estaba fascinada con la nueva bebé. Quería sostenerla todo el tiempo, aunque por supuesto necesitaba supervisión constante. Hugo era más cauteloso, pero incluso él se ablandaba cuando Milagros envolvía sus deditos alrededor de su mano. Rodrigo observaba todo desde una distancia respetuosa. Ayudaba cuando se le pedía, pero principalmente se aseguraba de que Leticia tuviera todo lo que necesitaba para recuperarse y cuidar a su hija. Una semana después del parto, la rutina comenzaba a establecerse. Leticia estaba recuperando su fuerza, aunque el cuidado de un recién nacido era agotador de maneras que nunca había imaginado. Era tarde en la noche. Milagros había estado llorando durante horas, y nada de lo que Leticia hacía parecía consolarla. Había intentado amamantarla, cambiarla, mecerla, cantarle. Nada funcionaba. Leticia misma estaba al borde de las lágrimas cuando escuchó un golpe suave en su puerta. Leticia, todo está bien. Era Rodrigo. No sé qué hacer, admitió Leticia, su voz quebrada por la frustración y el agotamiento. No para de llorar y no sé qué quiere. ¿Puedo entrar? Sí. Rodrigo entró vestido con su ropa de dormir y una bata encima. Se acercó a Sintositot. Leticia, que sostenía a Milagros contra su hombro mientras la bebé seguía llorando. ¿Puedo intentar algo? Leticia asintió demasiado exhausta para sentir vergüenza. Rodrigo tomó a Milagros cuidadosamente en sus brazos, la sostuvo contra su pecho y comenzó a caminar lentamente por la habitación, balanceándose suavemente mientras murmuraba en voz baja. Para sorpresa de Leticia, Milagros comenzó a calmarse. Sus llantos se convirtieron en quejidos y luego en silencio. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Leticia asombrada. Es un viejo truco. Paloma era igual. A veces solo necesitan sentir el ritmo de caminar, los calma. Siguió caminando hasta que estuvo seguro de que Milagros estaba completamente dormida. Luego, con movimientos expertos, la acostó en su cuna. Ahora tú también deberías dormir, le dijo a Leticia. Aprovecha mientras ella está dormida. Gracias. No sé qué habría hecho sin ti. La palabra ti, en lugar de usted, salió sin que Leticia se diera cuenta. Pero Rodrigo lo notó. Fue una pequeña intimidad, un signo de que la distancia formal entre ellos se estaba erosionando. No tienes que hacer esto sola, Leticia. Estoy aquí para ayudar. Pero no es tu responsabilidad. No es una cuestión de responsabilidad. Pausó buscando las palabras correctas. Es lo que se hace por las personas que te importan. Sus ojos se encontraron en la penumbra de la habitación.
Por un momento, ninguno de los dos habló. El aire entre ellos pareció cargarse de algo no dicho, algo que ambos sentían, pero ninguno se atrevía a nombrar. Finalmente, Rodrigo rompió el contacto visual. «Buenas noches, Leticia». «Buenas noches». Cuando se fue, Leticia se quedó sentada en su cama, su corazón latiendo más rápido de lo normal. Se estaba enamorando de Rodrigo Mendoza y eso era peligroso. Ella no tenía nada que ofrecerle. Era una mujer sin familia, sin reputación, con un bebé ilegítimo. Rodrigo era un hombre respetado, dueño de tierras, padre de 2 hijos que necesitaban una madre apropiada algún día. No podía permitirse sentimientos románticos, solo traerían más complicaciones a una situación ya complicada. Pero el corazón, descubrió, no escucha a la razón. Las semanas pasaban. El pueblo seguía siendo un hervidero de chismes sobre la situación en la hacienda Mendoza. Algunos comerciantes efectivamente habían dejado de hacer negocios con Rodrigo, pero otros, admirando su integridad, habían aumentado sus tratos con él. Leticia intentaba mantenerse fuera de la vista pública, tanto como fuera posible. No quería darle más munición a los chismosos, pero llegó el día en que tuvo que ir al pueblo. Milagros necesitaba ser bautizada. Aunque Leticia sabía que enfrentaría miradas y susurros, no podía negar a su hija el sacramento. Rodrigo insistió en acompañarla. «No tienes que hacerlo solo para protegerme», protestó Leticia. «No lo hago solo por eso. También quiero estar allí. Milagros merece tener a alguien más que su madre en su bautizo». El día del bautizo llegó. Leticia vistió a Milagros con un hermoso vestido blanco que doña Matilde había bordado ella misma. La bebé se veía como un angelito. Hugo y Paloma también fueron emocionados por la ceremonia. Cuando llegaron a la iglesia, Leticia sintió las miradas de inmediato. Las mujeres que conversaban en la entrada dejaron de hablar cuando la vieron. Los hombres miraban con curiosidad mal disimulada. Rodrigo caminó a su lado. Su presencia, una protección silenciosa. Colocó su mano suavemente en la parte baja de su espalda, guiándola hacia dentro de la iglesia. El padre Ignacio realizó la ceremonia con dignidad, aunque Leticia notó su expresión ligeramente desaprobatoria. Cuando le preguntó por los padrinos, hubo un momento de silencio incómodo. «Yo seré su padrino», declaró Rodrigo. El murmullo en la iglesia fue audible. Era altamente inusual que un hombre sirviera como padrino para el hijo de una mujer no relacionada con él, especialmente en estas circunstancias. Pero Rodrigo no retrocedió. Se paró al lado de Leticia, sostuvo a Milagros durante las bendiciones y habló las palabras del compromiso del padrino con voz clara y firme. Cuando la ceremonia terminó, Leticia esperaba que Rodrigo la llevara rápidamente de vuelta a la hacienda, lejos de las miradas acusadoras, pero en cambio la guió hacia la plaza del pueblo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó en voz baja. «Vamos a caminar un poco. Quiero que todos vean que no tenemos nada de qué avergonzarnos». Y así lo hicieron. Caminaron por la plaza. Bajo el sol de la tarde, Rodrigo con Hugo y Paloma, Leticia llevando a Milagros. A cualquier observador podrían haber parecido una familia. Las miradas continuaban, los susurros seguían, pero Rodrigo los ignoraba con una dignidad tranquila que Leticia admiraba profundamente. Fue durante esa caminata que Leticia vio a su padre. Don Hilario estaba saliendo de la tienda de un comerciante. Cuando sus ojos se encontraron con los de Leticia, se congeló. Su mirada fue a la bebé en sus brazos, luego a Rodrigo a su lado y su rostro se contorsionó en una expresión de disgusto. Por un momento, Leticia pensó que su padre simplemente la ignoraría y seguiría caminando. Parte de ella deseaba eso, pero don Hilario se acercó, su rostro rojo de ira. «¿Qué haces aquí?». Su voz era baja, pero llena de veneno. «¿No tienes vergüenza?». Leticia sintió que sus piernas temblaban, pero antes de que pudiera responder, Rodrigo intervino. «Don Hilario, creo que debería moderar su tono. No me diga cómo hablarle».
A ella. Casi escupió la palabra. Ya no es mi hija. Renuncié a cualquier relación con ella. Entonces, con todo respeto, no tiene derecho a dirigirse a ella de ninguna manera. Los dos hombres se miraron fijamente. La tensión era palpable. La gente comenzaba a reunirse oliendo el potencial de un escándalo. Así que es cierto, don Hilario rió amargamente. La ha tomado como su qué, su concubina. Cuidado. La voz de Rodrigo se volvió peligrosamente baja. Está hablando de una mujer bajo. Mi protección. Le sugiero que piense cuidadosamente sus próximas palabras. Protección, eso es lo que llaman ahora. Todos saben lo que realmente está pasando en su hacienda. Ha destruido su reputación por una cualquiera que... No llegó a terminar la frase. Rodrigo dio un paso hacia él, su rostro, una máscara de furia controlada. Termine esa oración y me olvidaré de que es un hombre mayor. Leticia es una mujer honorable que fue traicionada y abandonada por aquellos que debían protegerla. Si hay vergüenza aquí es suya, no de ella. Don Hilario temblaba de rabia. Mi vergüenza es haberla criado. Mi vergüenza es llevar su apellido. Entonces debería estar agradecido de que ya no tenga que hacerlo, respondió Rodrigo, porque a partir de ahora cualquier cosa que ella necesite la conseguirá de mí. Usted ya no es necesario en su vida. Tomó el brazo de Leticia gentilmente. Vámonos, ya pasamos suficiente tiempo en compañía desagradable. Mientras caminaban de regreso al carruaje, Leticia temblaba. No sabía si era de miedo, rabia o simple shock de haber visto a su padre después de tantos meses. Una vez en el carruaje, con los niños distraídos mirando por las ventanas, Rodrigo tomó la mano de Leticia. Lo siento, no debía haber insistido en venir al pueblo. No, Leticia negó con la cabeza. Tenía razón, no podemos escondernos para siempre. Pero no deberías tener que enfrentar ese tipo de crueldad. Es mi padre. Debía haber esperado eso de él. Rodrigo apretó su mano. Un padre protege a sus hijos. Los ama incondicionalmente. Ese hombre perdió el derecho de llamarse tu padre el día que te echó. Leticia miró sus manos unidas. La mano de Rodrigo era grande y callosa por el trabajo, pero su toque era gentil, protector. Gracias, susurró, por defenderme siempre. Fue una promesa simple, pero Leticia sintió su peso, y en ese momento, sentada en el carruaje mientras regresaban a la hacienda, se dio cuenta de algo que la aterraba y emocionaba al mismo tiempo. Estaba completamente enamorada de Rodrigo Mendoza. Los meses siguientes trajeron cambios. Milagros crecía rápidamente, transformándose de un pequeño bebé arrugado en una niña hermosa, con ojos curiosos y una sonrisa que derretía corazones. Paloma la adoraba, tratándola como su muñeca viviente favorita. Hugo había asumido un rol protector, advirtiendo a cualquiera que se acercara demasiado rápido que el bebé Milagros es delicada. Leticia había encontrado su lugar en el funcionamiento de la casa. Ya no era solo una invitada. Ayudaba a doña Matilde a administrar el personal, supervisaba las comidas y había comenzado a enseñarle a Paloma sus letras. Rodrigo y ella habían desarrollado una relación que iba más allá de la gratitud y la caridad. Eran amigos, confidentes, pasaban las noches hablando de todo y nada. Él le pedía su opinión sobre decisiones de la hacienda. Ella compartía sus preocupaciones sobre criar a Milagros sola. Pero había una tensión no reconocida entre ellos. Miradas que duraban un poco más de lo necesario, manos que se rozaban accidentalmente y provocaban chispas, momentos de silencio cargados de palabras no dichas. Doña Matilde lo notaba, y siendo una mujer práctica que había vivido lo suficiente para reconocer el amor cuando lo veía, decidió intervenir. Una tarde, mientras Leticia ayudaba a doblar ropa, doña Matilde habló casualmente. Don Rodrigo necesita una esposa. Leticia casi dejó caer la sábana que estaba doblando. ¿Qué? Los niños necesitan una madre. La casa necesita una señora propiamente dicha, y él necesita compañía. No está bien que un hombre esté solo. Él tiene compañía, nos tiene a todos nosotros.
¿Sabes a qué me refiero? Un hombre como él en la flor de la vida merece amor, merece una pareja. Leticia continuó doblando ropa, manteniendo su rostro cuidadosamente neutral. Estoy segura de que cuando esté listo encontrará a alguien apropiado. ¿Apropiado? Doña Matilde rió. ¿Y quién sería apropiado? Una de esas mujeres del pueblo que lo han estado persiguiendo desde que Leonor murió. Mujeres que ven sus tierras y su dinero, pero no ven al hombre. Eso no es justo. Seguramente hay buenas mujeres, que las hay, pero ninguna que lo conozca como tú. Ninguna que haya visto su corazón como tú. Leticia finalmente levantó la vista. Doña Matilde, ¿qué estás insinuando exactamente? La mujer mayor tomó las manos de Leticia entre las suyas. Niña, he visto cómo lo miras, y he visto cómo él te mira. No soy ciega, y tampoco son tontos, saben lo que sienten. Incluso si sintiera algo que no estoy diciendo que sea así, sería inapropiado. Él es mi benefactor. Me ha dado refugio cuando nadie más lo haría. Corresponder a eso con sentimientos románticos sería aprovecharse de su bondad. O sería reconocer lo que ambos quieren, pero tienen demasiado miedo de admitir. Doña Matilde, mira mi situación. Soy una mujer sin familia, con un hijo ilegítimo. Rodrigo merece mejor que eso. Rodrigo merece ser feliz, y tú también. ¿Por qué castigarse a ambos por el pasado? Leticia sintió lágrimas picar en sus ojos. Porque si intento esto y no funciona, lo perderé todo. Perderé este hogar, perderé a los niños, te perderé a ti y lo perderé a él. Es mejor mantener las cosas como están. Doña Matilde la abrazó. Mi niña, a veces el mayor riesgo es no arriesgarse en absoluto. Pero Leticia no estaba convencida. Mantuvo sus sentimientos guardados, enterrados profundamente donde no pudieran complicar la frágil estabilidad que había encontrado. Fue Rodrigo quien finalmente forzó el asunto. Era una noche de otoño, casi 6 meses después del nacimiento de Milagros. Los niños estaban dormidos. Leticia estaba en la biblioteca leyendo a la luz de la lámpara. Rodrigo entró con 2 copas de vino. Pensé que podrías usar uno. Gracias. Se sentó en el sillón frente al de ella. Durante varios minutos bebieron en silencio cómodo. Finalmente, Rodrigo habló. Leticia, necesito hablar contigo sobre algo importante. Su tono serio hizo que Leticia levantara la vista preocupada. ¿Qué sucede? Ha pasado casi un año desde que llegaste a esta casa. Un año en el que muchas cosas han cambiado. Si crees que es tiempo de que me vaya, lo entiendo. Has sido más que generoso. ¿Qué? No, no es eso en absoluto. Rodrigo dejó su copa y se inclinó hacia adelante, sus codos en sus rodillas. De hecho, es todo lo contrario. No quiero que te vayas. Nunca quiero que te vayas. Leticia sintió su corazón acelerarse. Rodrigo, déjame terminar, por favor. He estado pensando en esto durante meses, intentando encontrar las palabras correctas, intentando entender mis propios sentimientos. Se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación, un hábito que Leticia había notado que tenía cuando estaba nervioso. Cuando Leonor murió, pensé que mi capacidad de amar había muerto con ella. Pensé que pasaría el resto de mi vida simplemente existiendo, cumpliendo mis deberes, pero nunca realmente viviendo de nuevo. Se detuvo mirándola directamente, y entonces llegaste tú. Apareciste en mi camino en la peor noche de tu vida y sin saber cómo ni cuándo te convertiste en la mejor parte de mis días. Rodrigo, no deberías. Te amo, Leticia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Leticia sintió que el mundo se detenía. Sé que es complicado. Sé que hay 1000 razones por las que esto podría no funcionar. Pero lo que siento por ti es real. Es profundo y ya no puedo fingir que no existe. Leticia se puso de pie, sus piernas apenas sosteniéndola. No puedes amarme. No, no soy apropiada para ti. ¿Apropiada? Rodrigo se acercó a ella. Eres amable, eres fuerte, eres una madre maravillosa. Mis hijos te adoran. Esta casa cobró vida de nuevo contigo en ella.
¿Qué más apropiada podría ser? Pero mi pasado, tu pasado te trajo a mí. ¿Cómo podría lamentarlo? Lágrimas corrían libremente por el rostro de Leticia. Ahora no puedo darte lo que Leonor te dio. No puedo ser perfecta. Rodrigo tomó sus manos. No quiero perfección. Quiero a ti con todas tus imperfecciones, con toda tu historia, con todos tus miedos. Te quiero a ti. Tengo un hijo de otro hombre, y yo quiero ser el padre que ese hijo merece. La gente va a hablar. Que hablen, ya lo hacen de todos modos. Tus negocios podrían sufrir más. Que se vayan al diablo los negocios. No significan nada sin alguien con quien compartir el éxito. Leticia buscaba desesperadamente más objeciones, más razones por las que esto no podía suceder, pero Rodrigo tenía respuesta para cada una. Finalmente, agotadas todas sus defensas, solo pudo susurrar la verdad. Tengo miedo. Rodrigo acercó su mano al rostro de Leticia limpiando una lágrima con su pulgar. Yo también. Enamorarse siempre da miedo, especialmente cuando has perdido antes. Pero Leticia, prefiero tener miedo contigo a mi lado que estar solo y seguro sin ti. No sé si puedo hacer esto. No tienes que saberlo todo ahora. Solo dame una oportunidad. Déjame cortejarte apropiadamente. Déjame demostrarte que esto es real. Leticia cerró sus ojos. En su mente, una batalla rabiaba entre el miedo y la esperanza, entre el pasado y el futuro, entre la seguridad de la soledad y el riesgo del amor. Cuando abrió los ojos de nuevo, vio a Rodrigo mirándola con tal ternura que algo dentro de ella se rompió. Todas las barreras que había construido cuidadosamente alrededor de su corazón se desmoronaron. Yo también te amo, admitió finalmente. Su voz apenas un susurro. He intentado no hacerlo. He intentado convencerme de que solo era gratitud o admiración o cualquier otra cosa, pero la verdad es que te amo con todo mi corazón. Rodrigo exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Entonces, ¿me darás una oportunidad? Leticia asintió, una sonrisa temblorosa apareciendo en su rostro a través de las lágrimas. Sí, te la daré. Rodrigo la atrajo hacia él, abrazándola estrechamente. Leticia se apoyó en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón, sintiendo la fuerza de sus brazos alrededor de ella. Por primera vez en más de un año, se sintió completamente segura, completamente en casa. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Rodrigo suavemente. No. Hace exactamente un año que te encontré en ese camino. Un año desde la noche que cambió mi vida. Leticia levantó la vista hacia él. La mía también. Quédate esta noche, dijo Rodrigo, repitiendo las palabras que había dicho hace un año. Y todas las noches. Después de esta, quédate conmigo, Leticia. Construyamos una vida juntos. Sí, respondió Leticia sin dudarlo. Me quedo. El cortejo que siguió fue diferente a todo lo que Leticia había experimentado con Diego, donde Diego había sido palabras floridas y promesas vacías. Rodrigo era acciones constantes y devoción silenciosa. Le traía flores silvestres de sus paseos matutinos. Se sentaba con ella mientras amamantaba a Milagros, hablándole sobre sus planes para el futuro, incluyéndola en cada decisión. Jugaba con Paloma y Hugo junto a ella, y en esos momentos parecían una familia de verdad. Los rumores en el pueblo alcanzaron un nuevo fervor cuando se supo que don Rodrigo Mendoza estaba cortejando formalmente a la mujer que vivía en su casa. Pero Rodrigo los ignoraba con la misma determinación tranquila con la que había enfrentado todo lo demás. 3 meses después de su declaración de amor, Rodrigo le propuso matrimonio formalmente. Fue una tarde simple. Estaban en el jardín observando a los 3 niños jugar. Hugo intentaba enseñar a Paloma a atrapar mariposas, mientras Milagros, ahora de 9 meses y comenzando a gatear, intentaba alcanzar las flores. Rodrigo tomó la mano de Leticia. Leticia Navarro, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa?
No había anillo elaborado, no había discurso ensayado, solo una pregunta simple, hecha con todo el corazón. Sí, respondió Leticia sin sombra de duda. 1000 veces sí. Los niños, que habían sido informados de lo que podría suceder, ese día corrieron hacia ellos gritando de alegría. Paloma abrazó las piernas de Leticia. Ahora vas a ser nuestra mamá de verdad. Leticia se arrodilló abrazando a la niña. ¿Te gustaría eso? Sí. Paloma asintió vigorosamente. Siempre he querido que fueras nuestra mamá. Hugo, intentando mantener su dignidad de niño mayor, le extendió la mano a Leticia formalmente. Nos alegra que te quedes para siempre. Leticia rió, atrayendo también al niño a un abrazo. Yo también me alegro. Milagros. Ajena a la importancia del momento, pero alimentándose de la energía alegre, rió y aplaudió con sus manitas regordetas. La boda se celebró 2 meses después en la capilla de la hacienda. Fue una ceremonia pequeña. Doña Matilde lloró durante toda la ceremonia. Los trabajadores de la hacienda que habían llegado a apreciar a Leticia aplaudieron cuando Rodrigo la besó. El pueblo fue invitado, pero pocos asistieron. Don Anselmo no vino, doña Carlota tampoco, pero el padre Ignacio, después de mucha persuasión, aceptó oficiar la ceremonia. Don Hilario no fue invitado. Leticia había hecho las paces con el hecho de que su padre nunca sería parte de su nueva vida. Dolía, pero el dolor era distante ahora, como una herida vieja que había sanado, dejando solo una cicatriz. Leticia usó un vestido sencillo de color marfil. No había velo elaborado ni cientos de invitados. Pero cuando caminó hacia Rodrigo, que la esperaba en el altar con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, se sintió como la novia más hermosa del mundo. Cuando Rodrigo dijo, «Acepto», su voz estaba firme y segura. Cuando Leticia dijo, «Acepto», lágrimas de felicidad rodaban por sus mejillas. Y cuando el padre Ignacio los declaró marido y mujer, Leticia sintió que finalmente, después de tanto dolor y lucha, había encontrado su lugar en el mundo. Los años que siguieron fueron los más felices de la vida de Leticia. Se convirtió no solo en la esposa de Rodrigo, sino en la señora de la hacienda Mendoza. Administraba la casa con la ayuda de doña Matilde, quien se había convertido en algo más que un ama de llaves. Era una madre sustituta, una amiga, una confidente. Hugo y Paloma la llamaban mamá sin vacilación. Y aunque Leticia siempre se aseguraba de honrar la memoria de Leonor, contándoles historias sobre su madre biológica, los niños claramente la veían como su madre en todos los sentidos que importaban. Milagros crecía rodeada de amor. Rodrigo nunca la trató diferente a como trataba a Hugo y Paloma. Era su hija en 1900, todo, excepto en sangre. Y eso no importaba en absoluto. 2 años después de la boda, Leticia dio a luz a un niño al que llamaron Arturo. El parto fue difícil, y durante horas Rodrigo esperó fuera de la habitación pálido de miedo. Cuando finalmente pudo entrar y ver a Leticia sosteniendo a su hijo sana y salva, lloró de alivio. Arturo fue seguido 3 años después por otra niña a quien llamaron Inés, en honor a la santa patrona de la familia. La hacienda prosperó. Rodrigo expandió sus operaciones y, con el consejo astuto de Leticia en asuntos de administración, los negocios fueron mejor que nunca. El pueblo eventualmente aceptó a Leticia. Tomó años, pero gradualmente su bondad genuina y su participación activa en obras de caridad cambiaron opiniones. Comenzó un pequeño programa para ayudar a otras mujeres en situaciones difíciles, ofreciendo trabajo en la hacienda o ayudándolas a encontrar refugio seguro. Con Hilario nunca se reconcilió con su hija. Leticia escuchó años después que había muerto sin cambiar su testamento para incluirla. No le dolió tanto como pensó que lo haría. Rodrigo y los niños eran su familia ahora, la única familia que necesitaba. Una tarde de primavera,
Más de 10 años después de aquella noche tormentosa que había cambiado todo, Leticia estaba en el jardín observando a sus 5 hijos jugar. Hugo, ahora un joven de 16 años, ayudaba a Milagros con sus lecciones de matemáticas. Paloma, convertida en una hermosa joven de 14 años, leía un libro mientras vigilaba a Arturo e Inés, que construían un fuerte con ramas. Rodrigo se acercó por detrás, rodeando la cintura de Leticia con sus brazos. ¿En qué piensas? Leticia se recargó contra él en lo lejos que hemos llegado. En aquella noche cuando todo parecía perdido. La noche que te encontré, la noche que me salvaste. Rodrigo la giró suavemente para que lo mirara. Nos salvamos mutuamente. Yo estaba tan perdido como tú, solo viviendo no realmente vivo. Me devolviste la vida. Leticia, ¿alguna vez te arrepientes?, preguntó ella, de haberte arriesgado por mí, de haber ignorado lo que todos decían. Nunca, ni un solo día, cada consecuencia que enfrenté valió la pena por lo que obtuve a cambio. La besó suavemente, una promesa renovada del amor que habían compartido durante una década. Te amo, murmuró Leticia contra sus labios, y yo a ti por siempre. Los niños, notando el abrazo de sus padres, corrieron hacia ellos, exigiendo ser incluidos. Y allí, en el jardín de la hacienda, Mendoza, bajo el sol de la tarde, Leticia fue rodeada por el amor de su familia. Había comenzado con las palabras, «Quédate esta noche», y se había convertido en una vida entera de quedarse, de construir, de amar. El pasado ya no la definía. La vergüenza que una vez cargó se había transformado en fuerza. El rechazo que había sufrido le había enseñado a valorar la aceptación verdadera, y el amor que había encontrado con Rodrigo no era el tipo de amor basado en apariencias o conveniencias. Era el tipo de amor forjado en las pruebas, templado por la adversidad y hecho más fuerte por cada desafío que enfrentaron juntos. Leticia miró a su familia, su hogar, su vida, y supo con certeza absoluta que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. A veces, pensó, las noches más oscuras preceden los amaneceres más hermosos, y su amanecer, después de aquella noche tormentosa hace tantos años, había sido más hermoso de lo que jamás se atrevió a soñar. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de toda esta historia. Al final, este relato nos enseña que, a pesar de las tormentas más oscuras y los rechazos más crueles de la vida, la bondad pura y el amor genuino siempre pueden ofrecernos un nuevo y hermoso comienzo. Por favor, no se olviden de suscribirse a El Eco del Romance para seguir disfrutando de más historias como esta.